Si te gusta este proyecto, no dudes en darle al botón de seguir, comentar, dar al like y compartir para que llegue a más personas. También tenemos un Patreon, donde en agradecimiento por tu aporte recibes los capítulos antes que nadie y contenido exclusivo. Gracias por tu atención y por tu apoyo a esta incursión. Capítulo 16. Una misa en Technicolor. ¿Dónde la encontraste? ¿Qué hiciste con ella? ¿Cómo se llama? ¿Violeta? ¿Beatriz? ¿En qué consiste un diagnóstico diferencial? ¿Ha pagado usted impuestos sobre la renta? ¿Se sabe de memoria el Padre Nuestro? ¿Para qué la trajiste aquí? ¿Qué piensas hacer ahora? ¿En dónde vivía? ¿En Santo Domingo? ¿En las Vizcaínas? ¿En la 2 de abril? ¿Sabía usted que RH significa Rhesus macaquus? ¿Que la palabra malaria quiere decir mal aire? ¿Cómo la mataste? ¿A qué hora? ¿Con qué propósito? ¿Con qué manos? ¿Con qué agallas la mataste? ¿Por qué si se dice que tenemos 206 huesos en nuestro esqueleto, los bebés tienen 350? ¡Conteste! ¡Rápido! ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Le comieron los huesos? ¿Qué quiere decir ictus? ¿Sabía usted que algunos venenos para ratas son estupendos anticoagulantes? ¿Por qué no lo aplicó usted? ¿Por qué dejó que su sangre se coagulara? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué te dijo cuando estaba agonizando? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Fabricio, como si nada hubiera pasado, desató los 3 pañuelos. Con el pañuelo verde se sonó la nariz. Con el amarillo se secó el sudor de la frente. Con el azul se enjugó una lágrima ficticia. Después afirmó: «Y eso no es nada. También puedo sacar conejos blancos de la matriz de la señora Toft, langostas del vientre de mamá Clementina, y cuando sea grande y cirujano, niños de verdad, que serán futuros ingenieros, futuros policías, fundadores de imperios indelebles, atletas que participarán en las Olimpiadas Submarinas de Venecia e incluso futuros grandes médicos como yo». Luego extendió una mano. «Los instrumentos», ordenó. «Quiero revisarlos». «No falta nada, doctor. Tenemos aquí clamp arterial, pinzas para ligaduras, sierra striker, martillo, termocauterio, doctor, veladientes, llaves inglesas, maestro, tirabuzón, exprimidor de tumores, rallador de sesos, destornillador de venas». ¿Se le ocurrió a alguien traer un bisturí o, dicho en otras palabras, una lanceta, un escalpelo, una navaja, un vulgar cuchillo de cocina? «Ah, ya sabía yo que algo se me había olvidado», dijo Molcas, dándose una palmada en la frente. Palinuro se permitió recordarle a Fabricio que el bisturí lo tenía él, y para colmo, en la mano. Fabricio Mago, lector de las clavículas de Salomón, memorizador de frases y palabras cabalísticas como Elohim Eshaim, Nekham Adonai o Abracadabra, sabedor de que el fuego griego solo se apaga con orina, experto en los poderes enfriantes de la amatista y las virtudes antihemorroidales del topacio, sabedor, en fin, de que para apagar otra clase de fuego, el de la concupiscencia, basta con llevar encima del pecho el corazón de una tórtola en una bolsa hecha de piel de lobo. Se sintió avergonzado por su distracción, ya proverbial que tantos disgustos le causaba en la vida, y a veces malestares físicos, y decidió hacer otra demostración de sus poderes ultraterrenos. Se dirigió a la ventana, la abrió y con el bisturí en la mano trazó un círculo de manera que cortó un trozo de la realidad del tamaño de la luna, de un espejo, lo cogió con todo cuidado y lo dejó en la alfombra para que la mujer, al despertarse, se desayunara unas chimeneas humeantes, algunas nubes, un tendedero de ropa y casi un pájaro que se escapó por la tangente y se ahogó por las arenas persas. Molca se asomó a ver el trozo de cielo. «Peligrosísimo. Hay que ponerle una valla y un letrero de advertencia». «Cuidado con el cielo», dijo Fabricio. Ahora fue Molcas el que abrió las piernas de la mujer y decidió meter un dedo, con la diferencia de que esta vez los amigos estaban seguros de que el dedo no aparecería después escondido en la manga de una camisa. Porque Molcas no era mago, era adivino,
y adivinaba el futuro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Palinuro, y Molca se acercó a la ventana y con los ojos fijos en el redondo y negro sol de la melancolía que se ocultaba tras la realidad, adivinó. La policía llegará a las 7 de la mañana en busca de drogas heroicas y células comunistas. Encontrará el cadáver y te arrestará. Pero nosotros, tus amigos, te llevaremos a la cárcel cigarros y puros, dulces y un manual para construir globos aerostáticos. Molca se adivinó más todavía. Luego seguirá un tiempo de bonanza. Un temblor de tierra derrumbará los muros de la cárcel y podrás escapar y confundirte con la multitud. ¿No podemos cambiar el futuro?, preguntó Palinuro. Tú, Fabricio, que eres mago, cámbialo, dijo Molcas, y siguió adivinando las diferentes posibilidades del futuro. Si la policía no llega a las 7 de la mañana, dijo, llegarán las moscas verdes. La gamuza habrá de proliferar en la carne de la mujer. Los miasmas romperán las redes, los piojos abandonarán el cuerpo y un olor desventurado se extenderá por las escuelas. La policía vendrá, de todos modos, y nos encontrará dentro de un témpano. Entonces, Palinuro, te denunciaremos señalándote con un dedo a la altura del corazón, y tú sentirás que un escalofrío encarcelado te revienta en el pecho, y sabrás que nunca más, ¡ay, nunca más!, compañero, serás un estudiante. ¿Me dejarán solo? ¿Cómo viniste al mundo? ¿Y luego qué hará la policía? Te preguntará cómo se llama la mujer, por qué la mataste, si crees en la Virgen, dónde pensabas esconder el cadáver, cuántos son 2 y 2, cuántos 100.999 más 2, qué quieres ser cuando seas grande, cuál es la capital de Belgrado, si eras soltera o casada, si es verdad que la biopsia es más importante que la autopsia, y si hiciste el amor con ella antes de traerla al cuarto. Después Molcas regresó al presente. Esta pobre mujer se murió en plena regla, con el Tampax dentro. Pendejo, no es el Tampax, sino el tapón vaginal. Cuando uno se muere, hay que taponar todos los orificios del cuerpo. Molcas, sin embargo, se las arregló para meter de nuevo el dedo. Dijo, introito, y después se lo chupó. 2 cosas tienen que aprender si desean ser médicos, señores. Una, dominar el asco. La otra, ser observadores. Como ustedes seguramente observaron, yo metí este dedo, el cordial, y aunque no lo pareció, el que me chupé fue este otro, el índice. Yo jamás podría hacerlo, aseguró Fabricio. Soy muy distraído. Cada vez que ojeo un libro, me chupo el dedo cordial y trato de pasar las páginas con el índice. Y claro, es imposible. Pero así como a Molcas se le perdona todo en nombre de la ciencia, a Fabricio se le perdonaba más, incluso en nombre de la magia. En nombre de la magia, Fabricio sacó de un sombrero de copa una bufanda verde, se la puso en el cuello y dijo: «Esta es la estola, de color verde, que significa la esperanza, del verde que se usa desde la octava de Pentecostés hasta el Advento». En nombre de la misma broma, Palinuro sacó del ropero el cordón rojo de su bata y expresó que era el cíngulo del color que simboliza la sangre de los mártires y que se emplea en la fiesta de la Santa Cruz y en la degollación de San Juan Bautista. En nombre del mismo sacrilegio, Molcas sacó del clóset una escoba y le dijo: «Este es tu cayado», y de un cajón sacó un chal de Estefanía y le dijo: «Este es tu amito», del color de rosa que se usa en el domingo de la Etare. En nombre de los tres, alquilaron en una tienda de disfraces de la calle Mesones una sotana que parecía, y era, una sotana de verdad. «Blanca, como la del Papa», dijo Fabricio, y en nombre de Cristo, Molcas y Palinuro le besaron los pies a su vicario en la tierra, que lucía un par de calcetines morados, que era el color de la mortificación y la tristeza, de la cuaresma y de las 4 témporas. Según afirmó Fabricio, que además de ser mago, se había educado en una escuela de jesuitas. Ad majorem Dei gloriam. Lo que debía seguir era prácticamente un acto de terrorismo: cortar la matriz para descubrir el sitio donde nació Nerón y sacar, de entre los ovarios y los preservativos gelatinosos, la esmeralda que debió caer del ojo asombrado del emperador. Se sonrojaron de tan solo pensarlo y Fabricio, arrepentido, dejó el bisturí sobre la cama y le dio vuelta al cuerpo de la mujer, de modo que descansara en decúbito prono, con las nalgas en la resolución. «Señores», dijo, poniendo el dedo índice en el punto de Galliot, «estos son los glúteos mayores. La cara superior del glúteo mayor está cubierta por la aponeurosis,
la cual emite «Quítate, tú no sabes hacer eso», le dijo Molcas. Fabricio se retiró a un rincón. Molcas puso su mano izquierda en la nalga derecha de la mujer, se ajustó la corbata y con voz estomacal comenzó la lección. Entre los músculos de la nalga, señores, este es el más superficial y el de mayor volumen. Suele esponjarse de tristeza en las tinas de baño y descabezar sueños estoicos frente a los espejos. Su cara superior está cubierta por la aponeurosis y besos frustrados, la cual aponeurosis emite hacia el interior del músculo múltiples tabiques interfasciculares, malos pensamientos y famosas desilusiones. Molcas pellizcó un buen trozo de la nalga derecha de la mujer y continuó. Una gruesa capa de tejido adiposo, señores, aumenta el volumen de esta región, egocéntrica por excelencia, y modela su forma hasta que la cara se nos cae de vergüenza. El borde inferior marca el pliegue glúteo, agregó, dibujando el itinerario a una distancia inverosímil, el cual desciende en la mujer hasta el lucero encrespado donde se remoja periódicamente toda la sabiduría del mundo. Este pliegue está definido gracias a los tabiques fibrosos que fijan la piel. Primero, a la aponeurosis glútea y segundo, al anverso de la historia. Fabricio aplaudió. Palinuro se atacó de risa, pero Molcas adivinó sus intenciones. «Jamás te atrevas». Palinuro no se atrevió. Bajo la mujer había 3 sábanas que cubrían la cama, y bajo la cama estaban los restos de los mártires de la ciencia, y no solo fotografías de Koch y Semmelweis, y biografías de Hunter y Galeano y Miguel Servet y artículos sobre el Dr. Liceaga, sino incluso un pequeño cráneo que, según Palinuro, era la calavera auténtica de Pasteur que le habían vendido en París al primo Walter. «Pero si esta es una calavera de niño», dijo Molcas. «Naturalmente», contestó Palinuro. «Esta es la calavera de cuando Pasteur tenía 3 años de edad». Y los dos, es decir, los 3, contemplaron la adquisición que estaba en el centro de la cama, dormida, como una bella durmiente en sus laureles y rosas deshojadas, los cabellos húmedos por el limo de una alcantarilla, desnuda, tibia aún, y los ojos cerrados, lleno de las últimas ventanas de cristal y aluminio a través de las cuales se adivinaba una desaparición casi incidental, y un cometa que surcaba el cielo dejando un rastro de recuerdos. En sus labios, marinos, un orgullo de seda anunciaba el advenimiento de colores subterráneos. La cabeza sobre la almohada, los pechos apuntando al escorpión, el cuello en la posición de cisne y azul como el de Siva, como si se hubiera atragantado con la vida o con su propia muerte. Y tan tranquila que parecía dormida, que parecía que apenas unas horas antes la mujer paseaba por los cabarets con sus piernas depiladas y desnudas bajo un abrigo de mink que hacía un ruido plateado al rozar las botas de los generales. «Me acercaré al altar de Dios, Dios que es alegría de mi juventud», dijo Fabricio, y después de hacer el signo de la cruz, al revés y con la mano izquierda, se acercó a la imagen sangrante y horrible de un Cristo del Divino Morales, que colgaba en la pared y había comprado en la papelería La Polar. «¿Por qué estás tan triste, alma mía?», le preguntó Molcas a Fabricio, quien volteó bruscamente. Me voy. ¿Está claro? Ustedes no creen en Dios, yo sí creo». ¿Se sabe usted del yo pecador? ¿Qué quiere decir credo quia absurdum? ¿Dónde la vio usted por primera vez? ¿Desde cuándo la conocía? Porque a los cadáveres que viajan de un lado al otro lado del mundo se les coloca en ataúdes de cobre. Escucha, mi cuate. Si yo creyera en Dios, él saldría perdiendo. ¿Y tú, Molcas? Yo no creo en él porque estoy hecho a imagen y semejanza de su soberbia. De todos modos me voy. Pero, ¿cómo, maestro? ¿No va usted a operar a nuestra enfermita? Palinuro sacó a relucir una botella de ron. Lo que hace falta es un buen trago. Fabricio le arrebató la botella, se la empinó y comenzó a beber. ¡Eboe! ¡Qué increíble juego de garganta! Testículos habet e bene pendentes. Ya basta. Acuérdate de los pobres. Tú no eres el único con sed, protestó Palinuro. Yo, por mi parte, tengo más sed que el ácido sulfúrico, aseguró Molcas. Fabricio se limpió la boca con el dorso de la mano, se ajustó la mitra de papel periódico y preguntó: ¿El estado de la lengua? Saburral, doctor.
¿Y esta guirnalda que presenta en la frente? Venus la coronó con sífilides pigmentarias, doctor, porque al igual que la Magdalena ha amado mucho. Molcas tomó la mano de Fabricio y la llevó hasta el cuerpo de la mujer. La punta del bisturí señalaba el ombligo. Alguien dijo una vez que la punta del cuchillo del cirujano resplandece la vida. Lo leí en un libro escrito por un médico italiano que era un perro fascista, recordó Palinuro, y la punta del bisturí en la que resplandecía la vida trazó un círculo imaginario en el vientre de la mujer, allí donde Yang y Yin, y la luz y la oscuridad, y el cielo y la tierra se complementan. ¿Le interesa a usted la acupuntura? ¿Cuáles son los espacios ardientes? ¿Deseó alguna vez la muerte de su madre? Claro que me interesa, dijo Molcas, como si hubiera escuchado la voz de su conciencia. Más divertido que clavar alfileres en las fotografías de mis enemigos me parece clavar agujas en el cuerpo vivo de mis seres queridos. Pero los disimulos de la piel no engañaron a Palinuro, quien se apresuró a afirmar. Está casi viva. Eso quisieras, dijo Molcas. Quizá está viva como tú y yo. Ahora lo sabremos, dijo Fabricio. Tomó el bisturí y cortó la yugular. Si sale un chorro de sangre incolora que no deja huellas sobre las sábanas, es que está muerta. Se quedaron callados, viendo a la mujer. Galaxias enteras de pensamientos avasallaron sus mentes, se multiplicaron, fueron infieles a sus promesas y sus guarismos. Naufragaron en medio de un esplendor de posibilidades, en un vacío lleno con las cosas del mundo que más deseaba en esos momentos. Fotografías de una novia, diplomas de la escuela de medicina, grupos escultóricos de ilusiones. Todo terminaba en un armisticio fangoso y purulento. De pronto, un vitor fervoroso resonó en las calles. De la abertura brotó un coágulo ilimitado e invisible que seguía la forma exacta de cada vena, de cada arteria, de cada vaso que la mujer guardaba celosamente en su cuerpo. ¿Para qué todo este escándalo?, preguntó Palinuro y se sentó a la orilla de la cama, tristísimo, casi a punto de incendiar el universo. Quizás en ese momento se le apareció Estefanía, dormida entre las pasionarias y los plúmbagos. El sol de la tarde limpiaba su piel con hojas de arce plateado. ¿Podemos volverla a la vida?, preguntó Palinuro. Nos vamos a meter en un lío espantoso, dijo Fabricio. Creo que es mejor que la regresemos al anfiteatro. ¿Y perder esta maravillosa oportunidad de violar a la muerte?, dijo Molcas. Pero Fabricio lo ignoró. ¿Está viva, por fin? ¿Respira?, preguntó Palinuro. ¿Estudiaste su cuerpo de acuerdo con las reglas de la anatomía? 1. Comparada. 2. Descriptiva. 3. Topográfica, preguntó Molcas. ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? ¿Miércoles? Preguntó Papá Eduardo. Díganos usted, ¿la erisipela se cura con penicilina? Preguntó el maestro. ¿Hace cuántos meses que no te confiesas? Preguntó el sacerdote. ¿Es usted alérgico a los antibióticos? Preguntó la enfermera. ¿Es morbus el nombre latino de la enfermedad y alus el nombre del dedo gordo del pie? Preguntó el maestro de etimologías. Conteste, sí o no. ¿Qué quiere decir IHS? Se acaba el tiempo. No nos ha dicho todavía cuántos años tenía la mujer. 20, 30, 40 de vida y 15 de prostituta. Era viuda, divorciada. La contribución más importante de Mechnikov a la ciencia fue A, la teoría fagocitaria, B, el descubrimiento de las propiedades del yogur. 90 años, 120, responda pronto. Equivocado. ¿Por qué me hacen tantas preguntas?, gritó Palinuro. No está viva. Nunca lo ha estado. Cuando la conocí ya estaba muerta. Cuando la traje aquí ya estaba muerta. Cuando Palinuro decidió levantar el ancla y despegar de las páginas de un libro que le mostró el color azul nacarado de un asa intestinal y se lanzó a vagar por las calles del barrio, la mujer ya estaba muerta. Cuando caminó bajo la lluvia y bajo el granizo que decapitó a los crisantemos y fulminó a los pájaros de la calle de San Ildefonso y puso a sus pies un botín de plumas y castañas asadas, la mujer ya estaba muerta. Y cuando la vio junto a la gran cedera y enfrente a un escaparate que la rodeaba de lujos y esplendores matutinos y supo que era una mujer como cualquier otra que fuera como ella, pequeña, blanca, con sus suspiros de bencedrina, un abrigo de la mala suerte y un sombrero abatido por el granizo y los fuegos artificiales. La mujer ya estaba muerta.
Palinuro se acercó a ella, le hizo una reverencia, le ofreció un cigarro, la sedujo mostrándole 100 veces el ángel de la independencia y los carteles turísticos de las agencias de viajes, y se fueron caminando rumbo a la plaza de Santo Domingo. Él soñaba en voz alta en las transformaciones del coito, y ella soñaba con viajes a bordo de un camello universal. Ella se quedó atrás porque no iban tomados de la mano y Palinuro tuvo que decirle muchas veces «Ándale, apúrate», mientras ella saludaba al almirante Nelson, descendía por el Volga y subía por el ascensor de cristal de la Torre Eiffel. Era más bien pequeña, con un vestido verde manchado por las erupciones y una bolsa de piel de cochino cebada con billetes de lotería. Palinuro la esperó en lo alto de la escalera, luego, desnudo, la esperó en la cama. Ella, frente a la luz, se quitó la ropa. Dejó sus medias a la mitad de la Gran Vía, su vestido verde y sus pantaletas floreadas a la orilla del Vesubio, y por último, se quitó el brasier y lo arrojó desde el puente de los suspiros y mostró su pecho, liso, como el de un muchacho. «No te creo una sola palabra», dijo Molkas. ¿Ha leído usted demasiada psicología? ¿Ha leído poca? ¿Quién se cree usted que es? ¿Por qué interesa suplantar a Molkas? ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la represión y la supresión en términos psicológicos? ¿Qué significa INRI? ¿En verdad? ¿Es verdad que aprendemos de lo anormal? ¿Que la fisiología se deduce de la patología? ¿Cuál es la diferencia entre paranoide y neurótico? ¿Entre hebefrenético y psicótico? ¿Entre oligofrénico y esquizoide? ¿Cree usted en la división de la personalidad? ¿En qué le gustaría parecerse a Fabricio? ¿Es usted Pal? ¿Es usted Nuro? ¿Es usted Pal y Nuro? Molkas, contagiado, se hizo otras preguntas a sí mismo. ¿Cuándo carajos me manché yo las manos con yodo? ¿Y ahora con qué me las limpio? Las manchas de yodo se quitan con tisulfato, le indicó Fabricio. Es verdad, reconoció Molkas y se acordó del profesor Fierro que decía, y las manchas de azul Turnbull se quitan con sosa. ¿Y tú, Palinuro, amigo, con qué te vas a quitar las manchas de su aliento en las manos? ¿Conoces a su familia? ¿Te dijo que te amaba? ¿Con qué vas a limpiar las manchas de su saliva en tu pecho, de sus lágrimas en la almohada? ¿Qué significa Ecclesia aborrent a sanguine? ¿Sabía usted que Prontosil fue la primera sulfonamida? ¿Que Purkinje descubrió la singularidad de las huellas digitales en 1823? Las manchas de permanganato de potasio se quitan con hiposulfito. ¿Con qué vas a quitar las manchas de tus dedos en su cuello, las manchas de su voz en tu conciencia, las manchas de sus gritos en tu corazón? Y aunque Fabricio se sentía mal, tan mal que tuvo que ir al baño a vomitar todas sus encarnaciones sucesivas, un estibador, un lobo, una muchacha que murió en la hoguera y, por último, todo el vino tinto que había tomado, y que fue tanto que por unos momentos creyó que era sangre y que se estaba muriendo, vio a Palinuro tan triste y solo en un rincón del cuarto, tan lleno de arrepentimiento y de miedo, de nostalgia y de noches polares, que se compadeció de él y se propuso, no sin antes gritarle a Molkas: «Sí, ya lo sé, la lista de los genios que se interesaron en la necrofilia es muy respetable, pero no me interesa conocerla. Estoy harto de todo, de Leonardo, de Pontormo, de Freud, del carajo y de tu chingada madre». Se propuso, decíamos, alegrar también el corazón de Palinuro, y a pesar de sentir un temblor involuntario y rítmico en todos sus músculos estriados, a pesar de que entre los bastidores de su conciencia brillaba aún una lucecita que emitía señales solitarias, y ordenó que se trajera el agua gregoriana y que se encendieran las 6 velas del rigor y otorgó su bendición Urbi et Orbi, Pax Vobis, dijo el Papa Falopio I. Molkas, traductor simultáneo, aclaró: «La paz sea con vosotros», ya que Falopio fue el nombre elegido por Fabricio al ser nombrado, para ponerlo en sus palabras, cabeza visible de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, junto con todos sus títulos adyacentes como Santo Padre, Obispo de Tlatelolco, sucesor de San Pedro Pérez y Patricia de los autobuses de Occidente. Su enemigo tradicional, el cardenal y futuro Papa Eustaquio, se llevó las manos a la boca y le dedicó a Falopio I una sonora trompetilla. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, lo que le recordó a Fabricio el gas hilarante. A propósito, ¿hay cloroformo? ¿Tenemos novocaína? ¿Suspensorios de cloretona? No hay droga prohibida o controlada por la ley que no tengamos en existencia en esta sala, doctor.
afirmó Molkas, muy orgulloso, y comenzó a sacar del cofre de Palinuro toda clase de frascos y cajitas. «Morfina, nembutales, cortisona y soniacida. Tenemos incluso», continuó Molkas levantando en lo alto una pequeña pastilla, «un ejemplar de la primera píldora anticonceptiva que se fabricó en laboratorio en 1952. «Un incunable», exclamó Fabricio, lo que le recordó a los tres amigos lo mucho que se habían divertido cuando habían recorrido las calles, llenos de entusiasmo por las ideas que se le ocurrían cada 5 minutos o cada 3 postes de luz. Cuando pasaron por el Capello francés, pensaron en la posibilidad de comprar una campana de vidrio. «Mejor 2», dijo Molkas, «para poner bajo una el cerebro de una mujer y bajo la otra el corazón tibio de un escarabajo de basalto». Cuando pasaron por la librería Tagore, discutieron la conveniencia de comprar algunos libros de ocultismo y compraron, en efecto, varios volúmenes sobre la ciencia de Hermes Trismegisto y Sisimbelo de Madame Blavatsky, cuanta novela satánica hubiera aparecido alguna vez en el Index Librorum Prohibitorium, los escritos de March Kempe y de Annie Besant, los tratados de espiritismo de Allan Kardec y el libro del placer de Austin Osman Spare. Si bien Fabricio, a escondidas, compró también La vida de Cristo, de Kempis, y El progreso del peregrino, de Bunyan. Cuando pasaron por la casa Prina del pasaje Catedral y vieron en el escaparate la máquina eléctrica para fabricar hostias, casi deciden romper el vidrio, robarse la máquina y correr por las calles arrojándole a los dueños y los empleados de la tienda, los sacerdotes y los policías y, en fin, a todos los transeúntes y peatones y doctores de Palma y zapateros, y licenciados de la calle de Tacuba y evangelistas de la plaza del librero de Argentina y limoneros de Ecuador y verduleras de la Merced que los persiguieran indignados arrojándoles «hostias, hermano, hostias a pasto, como pedazo de carne a los perros hambrientos, como semillas sagradas al viento y los surcos para que de cada hostia salga un Cristo sangrante con todo y crux sin misa. Hostias, compañeros, hostias al por mayor, hostias por gruesas, lluvia de hostias, granizado de hostias como pedazos de carne humana para los buitres, como maná para los infieles, como margaritas para los cerdos». «Sí, pero hostias de colores», había insistido Palinuro. Se habían reído tanto los tres amigos cuando pasaron de la misa negra a la misa blanca y la misa verde y la misa roja y la misa en Technicolor. Se habían entusiasmado tanto pasando de la magia negra a la magia blanca, a la magia verde y la magia roja y a la magia en Technicolor. Habían gozado tanto comprando máscaras de reptiles, de pájaros mitológicos, de Belcebús y diablos michoacanos y encargándole a Caronte que les consiguiera grasa de cadáver para fabricar las velas, comprando los colorantes artificiales para pintar las hostias, cortando con una sierra la cúpula del cráneo de Pasteur niño para que le sirviera de cáliz. «Salud», dijo Molkas. «Skål», respondió Fabricio. «Es vino pasteurizado», exclamó Molkas, y robándose el laberinto de azufre para combinar con el sebo de las velas y el ácido clorhídrico y el sulfuro ferroso para producir el olor a huevos podridos de incienso sulfídrico. Pero Palinuro estaba inconsolable. En un nuevo intento de alegrarlo, Fabricio le aseguró que, al contrario de lo que pensaba, no había aún olvidado su inocencia a la mitad de ningún planeta ni al final de ninguna parábola, ni siquiera, le dijo, en la terminal del arco iris, que allí en el cielo continuaban incolumes Aldebarán, Mirfak y todas las estrellas que habían ganado un lugar en el firmamento por la simple razón de que ellos las habían preordinado, que en el mundo donde vivían todo era posible, porque era un mundo donde ser médico era estar enamorado de la vida y de la muerte por partes iguales, donde tener 18 años era en realidad tener 1000 más que descendían por el hilo de una nube para poner a sus pies la blancura de los salones de la fama. Un mundo donde en el meteoro que los conducía a la conquista de su destino prodigio había lugar para todos los sueños, para la saga cristalizada de la Casa de la Troya y las aventuras inolvidables de Eugenio Gant y las muchachas que servían pajaritos rellenos de abejas en el fondo de República de Cuba, y el barrio entero con sus templos y su librería Robredo y sus baños públicos con escaleras que descendían al infierno vaporoso, un mundo donde era posible, en fin, soltar a la pasión por los cabellos, cualquiera que fuera su nombre, las golondrinas de Gustavo Adolfo Becker, el árbol de la ciencia, la sutura que un corazón vio por el profesor Louis Rennes en Frankfurt, y los paseos por la línea del fuego de las Vizcaínas, y arrastrarla a la antigua por un lecho de púrpura y levantarla en las mañanas para bañarla con besos y latigazos de saliva. De pie frente a la mujer que yacía en la cama, muerta, ciega,
Molkas levantó los brazos al cielo y en tono melodramático exclamó: «¡Ah, si fuera posible llenarla de aves hasta el colmo!». Fabricio le posó una mano en el hombro y continuó: «Si fuera posible, cubrirla con las más leves sonrisas de la tarde, arrullarla con murmullos y calumnias». Molkas se hincó y se cubrió la cara con las sábanas, dejó escapar algunos suspiros licuados y gritó: «Si fuera posible cantarle todas las tardes un trío sostenido en un alambre de telégrafo». Fabricio le perdonó a Molkas que hubiera mojado las sábanas, se encaminó a la ventana, descorrió las cortinas y le gritó al público: «Si fuera posible estornudarle en plena cara para demostrarle la violencia de nuestros sentimientos». Y Fabricio estornudó y le tendió a los peatones una trampa gripal. Molkas amenazó a Fabricio con el puño en alto: «Si fuera posible levantar en vilo a las estatuas para descubrir los nidos de avispas que las nutren», le gritó, rosado de la ira. Y Palinuro se asombró de la belleza de las cosas que dijeron sus amigos y la agradeció, pero se entristeció aún más. Fabricio Mago, que desde que era niño y se escondía en las pérgolas cenicientas de los parques, le gustaba transformar a los patos en cisnes, a las orugas en mariposas y al clima de la Ciudad de México en una primavera infinita, se arrodilló, recogió el trozo de la realidad que estaba sobre el piso y lo colocó de nuevo en su lugar, para que el cuarto, y con él el corazón de su amigo, se inundara de luz. Pero Fabricio era un mago distraído. «Está al revés. Nos vamos a caer hacia arriba», dijo Molkas señalando los foquitos de los árboles de Navidad de Park Avenue que se habían reunido en la nebulosa de Andrómeda para celebrar el Año Nuevo. «¡Qué vergüenza!», exclamó Palinuro. «A la fotografía de la abuela se le van a bajar las faldas, es decir, a subirse hasta enseñar sus bloomers color de rosa. ¡Qué desastre! A la fotografía del tío se le va a caer el monóculo y le van a quedar colgando, inmóvil, como si fuera el péndulo de un reloj hipnotizado». «Por fortuna, sin embargo», dijo Molkas, «el cuello se le va a alargar como si Modigliani le hubiera tomado una fotografía, hasta que ojo y monóculo se encuentren en el medio del delirio». Luego agregó: «¡Qué calamidad! ¿Qué le irá a suceder a las láminas de nuestro calendario ahora que el mundo anda de cabeza? En marzo a los Alpes suizos se les caerá la nieve y se les cubrirá de vegetación semitropical», profetizó Fabricio. «En mayo la torre de Pisa se va a enderezar y comenzará a enseñar sus raíces cuadradas», advirtió Molkas. «En agosto a los árboles del bosque de Boloña se le van a caer los pájaros. En octubre se vaciarán los canales de Venecia y los gondoleros se quedarán sin empleo. En noviembre se le caerá la niebla a Londres y los ingleses descubrirán que son blancos como bacalaos. En diciembre el cuarto va a estar hecho un batidillo y el vecino del piso de abajo, es decir, del piso de arriba, se va a quejar con la administración de goteras en el suelo. En enero del año próximo, a las 0 horas, 1 segundo del día primero, romperemos el calendario en 365 pedacitos y hablaremos por teléfono a la agencia de viajes para planear nuestras vacaciones antes de que la Tierra se vuelva inhabitable o se caiga la Luna y abra un cráter de dimensiones insospechadas que se quede sin bautizar por falta de hombres célebres», dijo Fabricio, y adelantándose a los acontecimientos cogió un calendario y lo hizo pedazos, luego enderezó la realidad. Molkas, aliviado, volvió a poner los pies en la tierra. «¿Y qué pasó después?», le preguntó Palinuro en el momento en que la sangre se le iba a los pies y se volvía transparente de la cintura hacia arriba. A través de la cara de su amigo Molkas, Palinuro se vio a sí mismo en la cama junto a una mujer de pecho liso, como el de un muchacho. Se vio beber hasta recuperar a la bestia extraviada en las cicatrices de la rosa de los vientos, y se vio beber más todavía con la esperanza de alcanzar una espermatorrea suprema. Y la mujer se durmió, pequeña y con sus ojos verdes constelados de humillaciones, pequeña y con su piel de sed escandalizada por su propia ternura. Y Palinuro se vio encima de ella, golpeándola en la cara, y la mujer dio un grito agudo, inmenso, un grito que se despeñó como una cascada a lo largo de su cuerpo y enganchó el impulso asesino en las manos de Palinuro. «Perdóname», le dijo Palinuro, y se limpió con la lengua el hilito de sangre que brotaba de los labios de la mujer. «Perdóname», le dijo otra vez y con sus manos, con esas manos que había heredado de papá Eduardo, con esas manos largas y venosas diseñadas para hacer el amor con guantes de aire y de saliva, venas diseñadas para hacer el amor con guantes de fuego, exprimió la vida de la mujer hasta la última gota de linfa y de polvo y de aire y de saliva y adelgazó su voz y su alma y dejó en su cuello la huella digital de un placer reservado a los dioses.
Hoy maté a una muchacha. Fue agradable y estimulante, escribió en su diario el empleado y asesino inglés Alton. Ni una sola hoja más se movería en los sueños de la mujer para destilar sus veranos, y las persianas podridas de los hoteles de paso no volverán ya a dibujar su piel de cebra en el pecho liso y despoblado de rémoras y galaxias. Molkas cubrió la cara de la mujer y se sentó junto a ella. ¿Escuchó alguien los gritos? ¿Qué hiciste después? Describa usted el caterismo del corazón. ¿Conoce usted los estudios de criminología de Bertillon? Dese golpes de pecho y repita: por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Describa la tercera vértebra cervical. ¿Leyó usted Crimen y Castigo? ¿El cuestionario de cirujanos de Guy de Chauliac, escrito en forma de preguntas y respuestas? Diga usted si lo vio alguien cuando salió del cuarto. ¿Va usted a llamar a la policía? ¿Tiene usted una coartada? ¿Prevalece en usted los instintos tánicos sobre los eróticos o los eróticos sobre los tánicos? ¿Sabía usted que según Plutarco, los egipcios ponían un cadáver en los banquetes para no perder la vista de la muerte en medio de sus placeres? ¿Cómo piensa deshacerse del cuerpo? ¿La vas a enviar de regreso a su barrio? ¿A su pueblo? ¿A la Cochinchina? ¿A Timbuktu? ¿Piensas comértela con salsa inglesa, como lo haría Lord Dunsany? ¿Emparedarla con un gato en la pared, como lo haría Edgar Allan Poe? ¿Desmembrarla y enviarla a pedazos por correo, como lo haría Ambrose Bierce? Conteste, ¿ha leído usted demasiada literatura? ¿La ha digerido? ¿O piensa usted desmembrarla y hervirla? ¿A qué temperatura hierve Shakespeare? ¿Es verdad que el vapor del agua hirviente mata a los organismos al provocar la coagulación de la proteína celular? ¿A qué temperatura resucita Perséfone? Ay, amigo, compañero del alma, compañero. ¿Por qué la mataste? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Menudo lío, carajo, menudo lío en que nos has metido. Contesta, contesta, cabrón. ¿Qué vamos a hacer? Rezar, dijo Fabricio. Labia mayora, dijo Molkas. Ora pro nobis, dijo Fabricio. Struma ovari, ora pro nobis. Pruritus vulvae, ora pro nobis. Uterus bicornis, ora pro nobis. Uterus planiformis, ora pro nobis. Uterus subseptu, ora pro nobis. Candiloma acuminatum, ora pro nobis. Vulvitis senile, dijo Molkas. Ora pro nobis, dijo Fabricio. Y Palinuro bajó las escaleras de dos en dos y salió enloquecido a la calle. ¿Lo recuerdas? ¿Qué recuerdas entonces? Nada. ¿Pero qué fue lo que hiciste enseguida? Tú que eres adivino, adivina. Molkas no sabía adivinar el pasado, sino solo el futuro. No podía adivinar, por ejemplo, los sueños que había tenido la noche anterior y nunca pudo adivinar a María Estuardo, a Buffalo Bill, a Pico de la Mirandola. Tú que eres mago, Fabricio, ¿no podrías regresarnos en el tiempo? ¿No podrías regresarnos un día en el cual el pasado de la hora sea el futuro del ayer? Nada hubiera sido tan fácil para Fabricio. Otras veces tomaba un periódico, lo rompía en pedazos, metía los pedazos en su sombrero de copa, pronunciaba un tumulus aritmético de frases misteriosas en idioma lunar, Wonderlicidus salin aperix solame tartos, por ejemplo, y sacaba del sombrero un avión de papel. Luego lo echaba a volar por la habitación y el avión se transformaba en la nave de Juan Ignacio Pambo, volando de Ciudad del Cabo a Inglaterra, en el gigantesco Clipper de la Pan American, cruzando por primera vez en la historia el cielo transatlántico, en el avión plateado del rey Carol de Rumania, y la avioneta que se estrelló en el Empire State a la hora de todos. Luego rompía el avión en pedazos y lo metía al sombrero y sacaba de él un barco de papel. Lo ponía a navegar en la tina y el barco se transformaba en el crucero germánico Karlsruhe, que había llegado a las costas de Acapulco un 1 de abril de hacía ¿cuántos años? ¿20? ¿40? Y en el barco Siboney, que partía hacia Nueva York, y vaya sorpresa, a bordo iba el abuelo Francisco bebiendo un Nanche cocktail. Después hacía pedazos el barco, lo metía en el sombrero y sacaba de él una hilera de hombrecitos de papel tomados de la mano. Los ponía a caminar por el cuarto y se transformaba en ellos mismos, en los tres amigos, y Fabricio los llevaba de la mano por las calles del barrio para descubrirles los misterios y encantos de la Hemeroteca Nacional, de la cual estaban tan orgullosos como si él con sus propias manos hubiera puesto la primera piedra o dispuesto cada uno de los vaivenes sofisticados de los vitrales o hubiera editado cada periódico Excelsior de 1935 o cada revista Azul de 1908. Hemeroteca quiere decir, le informó a Palinuro,
el lugar donde puedes ir a leer los periódicos del día en que naciste y si vives lo suficiente del día en que mueras. Y así fue, para el asombro de Palinuro, quien leyó los diarios de antes de nacer y supo que estaba haciendo el capitán Anthony Eden en el momento en el que mamá redondeaba su fertilidad, así como lo que estaba haciendo mamá cuando Anthony Eden era nombrado Lord del sello privado, y luego de cuando Palinuro mismo nació y de cuando tenía 3 años y papá le regaló un destroyer plateado para sacar a flote submarinos nazis. Y luego, por supuesto, como era casi obligado, decidieron jugar a que esos eran los periódicos del día en que estaban viviendo, o ese era el día de los periódicos que estaban leyendo, y volvieron a recorrer las calles comentando la esquela del estudiante muerto de los zafarranchos del 29, y mientras decidían si ir a la cantina a la ópera a tomar unos Moravia, ir al Politeama a ver la revista musical Hello America, al cine Balmori a ver Los Lanceros de Bengala de Frantoche Ton, o al torero a ver a Armillita lidiando toros de la laguna. Fabricio cogió un periódico, hizo con él un sombrero de papel que se transformó en un Stanton de piel de castor, cogió otro periódico, lo hizo pedazos, metió los pedazos en el sombrero y sacó de él un coche de papel que en cuanto comenzó a rodar por la calle de Platero se transformó en un Bentley negro y flamante, y lo llenaron de pelotas de béisbol de Pinedo Deportes y se treparon a él, y Fabricio se puso unos guantes blancos y le dijo adiós a los turistas que salían de la Andesco para tomarles fotografías, y le dijo adiós a Tarzán el temerario que tenía el pelo engrasado con petróleo Golba y acababa de raptarse a Cuquita la mecanógrafa, y frente al hemiciclo a Juárez el volante se volvió loco y le hizo dar al automóvil varias vueltas en las fuentes al amparo de los ángeles de piedra parados de punta en las copas de los árboles, a quienes se espantó sino nada menos que el capitán Tiburón y sus sobrinos que estaban haciendo un picnic, y a las parejas de enamorados que temblaban de frío, y ¿a quién? También, sino a mamá que estaba allí esperando papá Eduardo, a mamá Clementina con su abrigo de piel de coneja y sombrero de gardenias artificiales y sus medias Van Realte agujereadas que silbaban Ariadna en Naxos para la envidia verde de los pájaros. Pero esta vez Fabricio se negó. Se negó a que apareciera en el cuarto la Virgen de la Aviación que tenía los ojos claros como el agua de Potomac donde se hundió Sarabia, lo que le recordó a los muchachos su visita a la Virgen del Tránsito de la iglesia de San Sebastián, vestida de novia en su catafalco de cristal y madera dorada y rodeada de monedas de plata y de cobre, lo que le recordó a la Virgen del Cobre, ante la cual se habían arrodillado los 3 amigos frente al altar de su capilla y junto a los candelabros de bronce, lo que le recordó a la corregidora de bronce que señoreaba la plaza de Santo Domingo, con su pelo y su peinado de bronce, y las palomas que se paraban en sus hombros y la llenaban de cacas que con la patina de los años se volvía también de bronce, lo que ya no les recordaba nada en especial, pero desde allí, desde las ventanas que daban a la plaza, se podían ver muchas cosas, las imprentas y papelerías de los portales, los escritorios públicos y azules de los evangelistas, la casa de la Malinche y su esposo Juan Jaramillo, y el edificio Juan de Dios Pesa, y la plaza Torres Quintero, y los caballeros Águila armados con tridentes y leones dorados con argollas en los hocicos. Y se veían ellos mismos, los 3 amigos, recorriendo las calles, felices, discutiendo y hablando de las manifestaciones estudiantiles, de los ganaderos y la policía, del índice de refracción de la glándula lagrimal, de la broma de la bolita de mercurio, de los gasterópodos que copulan en cadena actuando cada uno a la vez como macho y hembra, del siguiente partido de fútbol entre la universidad y el poli, de Vintras, que convenció a Alejandro Geoffroy a efectuar el rito de Onán en los altares, de la enfermedad de Chagas transmitida por la chinche o sicona, y de que entre los romanos todo era un presagio, un estornudo, el canto de un mochuelo, el silbido de un agente de tránsito, y en fin, lo que no se podía ver desde allí, se podía hacer aparecer con un poco de magia y buena voluntad. Pero Fabricio se negó. Se negó a que se aparecieran la Biblioteca Nacional, el Hotel del Paso Río de Janeiro, las Yerbitas del Carmen, donde vendían la petivería para los cálculos renales y la germandarina para la diabetes, la Plaza de Loreto, la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, el reloj otomano con sus ranas guitarristas y la cúpula azul de la Torre Latinoamericana. Se negó a que aparecieran los puestos de tulipanes y rosas del Mercado de las Flores. Se negó a que aparecieran la campana mayor de la catedral, la Santa María de Guadalupe, de 12 toneladas de peso. Se negó incluso a que aparecieran la hemeroteca, la Cruz de las Calaveras y la Fuente de las Casas con sus albañiles en busca de contratos. Y se negó, lo que fue el colmo, a que se aparecieran allí en el barrio, allí en las calles y cerca de sus ojos las colegialas de las vizcaínas, las dulces y frescas colegialas que cada 28 días sangraban por la herida original. Le hubiera sido fácil a Fabricio,
Hubiera bastado que recogiera los pedazos del calendario, los metiera en su sombrero y sacara de él, por ejemplo, un viernes nuevo y reluciente, un viernes primero de un mes luminoso y virgen que le permitiera a Molcas adivinar. Yo estaré dormido como un bendito. Fabricio vagará por la calle, transformado en un jugador de fútbol imaginario. Tú, Palinuro, bajarás las escaleras enloquecido y te encontrarás con Fabricio y los dos irán a despertarme. Me vestiré, saldremos a la calle, caminaremos de brazo rumbo a la plaza de Santo Domingo y tú nos contarás lo que ha sucedido, pero Fabricio y yo no vamos a creer una sola palabra de lo que digas. Fabricio pateará diferentes cosas, una piedra, una tacha de basura, una lata de cerveza. Yo recogeré un periódico abandonado y profetizaré que al día siguiente la noticia se publicará en primera plana y a 8 columnas dóricas. Fabricio pateará una botella verde esmeralda que se estrellará en la siesta de un fauno. Por último, le dará una patada al aire y todo el armazón del viento se vendrá abajo, y con ellas las paredes del cuarto, las plazas, los árboles y nuestros calzones, dejándonos ilesos, pero indefensos, a los ojos del mundo. ¿Sueña usted que exonera en público después de masturbarse? Mentira. El proceso de defecación en la fabricación de la sacarosa no tiene nada que ver con los excrementos. ¿Hubo testigos? ¿Conoce usted la diferencia entre el psicópata criminal y el criminal ecológico? ¿Hubo panaderos que te vieran? ¿Contadores públicos? ¿Ingenieros? ¿A dónde te vas a esconder? ¿Bajo los puentes? ¿Sobre las nubes? Repita. Credo un unum deum. Falso. Una hernia que pierde el derecho de domicilio no es una hernia que duerme sobre las bancas de los parques. ¿Te gustan las mujeres, Palinuro? Apócrifo. Un azúcar invertido no es un azúcar homosexual. ¿Hubo algún quiropráctico que te prestara sus manos? ¿Un agente de seguros que te vendiera una póliza? ¿Un notario que levantara un acta? ¿Quién más fue testigo, aparte del cuarto y la ventana? ¿El cielo fue testigo? Dios, tu conciencia, los pájaros fueron tu testigo. La saliva humana contiene A, amilasa, B, maltasa. Ponga una cruz, 2 cruces, una paloma, 2 palomas, un buitre, 10 ángeles. Llegaremos, pues, al cuarto del crimen, continuó Molcas, y la veremos tendida en la cama, cuán larga y desnuda es. Pensaremos entonces que está viva y dormida y que nos engañaste, gracias a Dios. Pero al contemplar su cara veremos que tiene la lengua fuera. Pensaremos entonces que está viva y despierta y que juega con nosotros. Pero al examinar de cerca su lengua la veremos cubierta de lama y hongos. Pensaremos entonces que está dormida y enferma. Pero al ver sus ojos veremos que los tiene saltados. Pensaremos entonces que está dormida y enferma. Pero al ver más de cerca sus ojos veremos que están sin vida. Pensaremos entonces que está dormida y ciega. Pero al tocar su piel, que está fría, al tomarle el pulso, que está muerto, pensaremos entonces que está muerta y que murió de amor entre tus brazos. Pero al verla más de cerca veremos una huella violeta en su cuello. Pensaremos entonces que está muerta y que la mataste de amor cuando estaba ciega, despierta y loca. Entonces te preguntaremos, ¿por qué lo hiciste? ¿Quién era? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vivía? ¿Cuándo? ¿Para quién vivía? Y será en vano que tú nos jures que está muerta, que está viva, que está despierta, que está ciega, que está loca, que está dormida, que no quisiste matarla, que la quisiste viva, que la trajiste despierta, que la volviste loca y que la mataste ciega, porque no vamos a creerte una sola palabra. En lugar de eso, y como si nada hubiera pasado, Fabricio le puso sus botas de hule para minorizar la electricidad estática, pidió que se aseptizara el campo operatorio, se colocó la máscara de muselina, solicitó que se eliminara el lápiz labial y el barniz de uñas porque podría disfrazar la cianosis durante la anestesia, y a propósito preguntó: «En resumen, ¿qué anestesia vamos a usar?». Palinuro, acordándose de su viaje por los infiernos, sugirió: «Calcetinato de potasio». «Tengo una mejor idea», dijo Molcas y sacó un frasco color ámbar. «Esta es la única verdadera droga de los sueños. LSD. ¿Cómo se toma? ¿Se chupa? Se traga con leche, con agua o con saliva, pero es mejor no tomar alcohol porque se puede cruzar». «¿Y cuándo comienzan las alucinaciones?». «Depende de la pastilla. Unas tienen más ácido y otras menos». «¿Y las alucinaciones se tienen con los ojos cerrados o con los ojos abiertos?», preguntó Palinuro. Había una vez un niño a quien le gustaban mucho los colores. Había una vez en las páginas de un periódico muy viejo que Fabricio le enseñó cuando estaba en la hemeroteca un anuncio de hilos mercerizados de la cadena. «Ah, qué niños tan traviesos», dijo la tía Luisa, toda violeta de gusto, porque era ella la que acostumbraba darles toques en las anginas con violeta de genciana. «Ah, qué niños tan imposibles.
dijo la abuela Altagracia, María del Coraje, porque era ella la que usaba amarillo de Orleans para colorear sus pasteles. «Ay, qué niños tan pícaros», dijo mamá Clementina, roja de amor, porque ella era la que miraba a Palinuro desde una fotografía roja, porque cada vez que salía de su sobre de papel negro forrado de plata, se iba oscureciendo más y más, y porque era ella la que puso el foco rojo en el cuarto de Palinuro, y las cortinas rojas en la ventana, y los cuadros de papel celofán rojo en los vidrios cuando a Palinuro le dio sarampión. Habían jugado toda la tarde, él y su prima, en el jardín de la casa de los abuelos con el hijo de los polacos que estaban de huéspedes, pero que luego se tuvieron que ir porque no podían pagar la renta. «Yo nací en Ostroleca», decía el polaquito, que siempre andaba con los calcetines caídos y una boina descolorida. Y Palinuro y su prima le decían: «¿Ostro qué? ¿Ostroloca?» Y él seguía con Ostroleca, y ellos con Ostroloca, y así hasta que lo hacían llorar y decía groserías con un idioma que era como hablar con la boca llena de pralinés. Pero luego los contentaba y jugaba con él a las escondidillas, y él se ponía en un rincón con los ojos cerrados, y Palinuro y Estefanía se metían en el cuarto de mamá Clementina y papá Eduardo, a donde el polaquito tenía prohibido entrar. Y cuando habían contado hasta 50, en voz alta y en español, los buscaba por el jardín, en el cenador, en el garaje tras las cortinas de lona de rayas verdes y anaranjadas, en el automóvil abandonado, en el corredor y entre las macetas de geranios, en la alacena de la cocina llena de cazuelas y loza de talavera, en las escaleras de caracol que conducían a la azotea, y en la misma azotea, y allí el polaquito se asomaba hacia la calle y contemplaba el parque Río de Janeiro y sus fuentes y sus prados salpicados de dandeliones, y se olvidaba de Palinuro y Estefanía. «Ah, qué niños tan traviesos. ¿Creerá usted que sacaron todos los hilos del costurero?», dijo la tía Lucrecia, que se había ido al centro con un sombrero de revuelos de organza. «¿Creerá usted que un hilo color cinibrio iba de mi retrato vestido de novia al cuadro de Genoveva de Brabante que tengo en la pared del otro lado?», preguntó mamá Clementina, que se había puesto sus guantes olorosos a naftalina para ir al centro con la tía Lucrecia. «¿Creerá usted que cuando llegamos todo el cuarto estaba lleno de hilos de todos colores que lo cruzaban de un lado a otro?», volvió a preguntar la tía Lucrecia, que había regresado del centro con un vestido de piel de hadas y un prendador de aguamarinas. «¿Creerá usted que un hilo color de rosa partía del grabante de la Plaza Mayor y llegaba hasta el campo de tulipanes y de molinos de viento bordados en punto de cruz?», preguntó mamá Clementina, que había regresado del centro con un frasco de compuesto vegetal de Lydia E. Pinkham. «¿Creerá usted que otro hilo de anaranjado iba desde la pata cabriola de una silla hasta la trompa del elefante del pebetero?», le dijo el tío Esteban al abuelo Francisco. «¿Creerá usted que otro hilo gris iba desde las manos de Estefanía hasta el pasador de la puerta de cristales biselados, desde donde los veía asombrado el polaquito?», le preguntó el abuelo a don Próspero. «¿Creerá usted que jugaban a pasar por debajo del puente rojo sin tocarlo o brincar el puente verde sin tocarlo?». «No, no lo creo. Eres un mentiroso de mierda», dijo Molcas. «Nunca he conocido a nadie que tenga una imaginación tan exaltada y delirante». «¿Conoces la leyenda de Teseo?», preguntó Fabricio. «¿Y creerá usted que había un hilo azul que iba de los ojos de Estefanía a los vitrales azules de la iglesia de Santa Expiación, al azul metileno de los laboratorios de química? ¿Y creerá usted que había un hilo rojo que iba de los tulipanes africanos que florecían en junio en la casa que tenía el primo Walter en Cuernavaca a las manzanas Starking que la tía Lucrecia compraba el mes de agosto en el Parián? ¿Al cuarto rojo del sarampión? ¿A la fotografía de mamá Clementina que inclinaba sobre el pecho de Palinuro, roja de amor? ¿Y creerá usted que había otro hilo blanco que iba del vestido de primera comunión de Estefanía al blanco del pastel de la boda del tío Felipe, al blanco de la sal que a Palinuro y el polaquito, ay, qué niños tan malvados, le echaban a las babosas que salían de los grifos y a los caracoles del jardín para ver cómo morían retorciéndose? ¿Y creerá usted que ese mismo hilo blanco llegaba hasta la boca de mamá Clementina, que desde su siesta sagrada y desde su tumba abierta le decía a Palinuro: hijito, si no puedes dormir no pienses en nada, hijito, pon la mente en blanco? Palinuro cerró los ojos y vio a la mujer que navegaba, blanca, por un océano de espuma y vómitos blancos en un altísimo catafalco de hielo y seguida por bandadas de aves marinas y blancas, y contempló cómo su infancia que era como un vitral mágico de colores y transparencias, se hacía pedazos cuando los pájaros, marinos y blancos y ciegos, se estrellaban en el cristal. Y soñó que la mujer era mamá Clementina y que él, Palinuro, la había matado.
Y todavía, fíjense, todavía tengo una idea mejor. O mejor dicho, varias ideas, dijo Molkas, que tenía en las manos una enorme jeringa. O mejor dicho, varias jeringas. Palinuro abrió los ojos, y la carne de la mujer era más blanca que el blanco de la carne de los muertos. Molkas se había encargado de pintarla con agua de yeso de París de la cabeza a los pies. La cara, los párpados cerrados, la sonrisa secreta, todo era blanco como la leche, y era blanco su pelo y blanco el vello de sus axilas y del pubis. Y sus uñas, sus lunares, sus dientes y sus sueños eran blancos, y la cama donde dormía estaba cubierta con sábanas blancas donde colgaban calendarios con meses blancos y cuadros de paisajes con cielos y árboles y veranos blancos, y donde una ventana blanca se abría la inmensa y blanca ciudad cubierta con hollín blanco como el armiño. Molkas, Fabricio y Palinuro estaban también pintados y vestidos de blanco de la cabeza a los pies, con sus caras y sus intenciones y sus batas blancas, y con sus dedos y sus zapatos y sus suspiros blancos. La primera jeringa, señores, contiene una solución de violeta de metilo, colorante empleado en los cultivos de bacilo tuberculoso. La aguja dorada penetró en las glándulas lagrimales de la mujer. La segunda, un tinte que por lo general se emplea para teñir el tejido negativo de las bacterias. Rosa de Bengala inundó los conductos galactóforos de la mama derecha. Para la mama izquierda, Molkas había elegido el azul de Prusia. La cuarta jeringa contiene una solución de azafrán, material indicado, entre otras cosas, para teñir las lesiones que la fiebre amarilla causa en el hígado. Lo he reservado para las glándulas salivales. La quinta contenía verde de naftol, para las glándulas sudoríparas de las axilas de la mujer. La sexta, rojo de Magdala, para las vesículas seminales de Molkas. Palinuro no tuvo que volver a cerrar y abrir los ojos para ver lo que vio. Los pechos blancos de la mujer comenzaron a rebosar su savia de color, como leche de rosas y fresas, la del seno derecho, como crema de azul cielo, la del izquierdo. De los labios y por el mentón y el cuello blancos, y hasta la sábana blanca, le escurrió un hilo de saliva amarilla, como el ámbar. Después, en sus axilas, comenzaron a brotar pequeñas gotas de sudor verdes, como esmeraldas de agua. Por último, de sus ojos desbordaron las lágrimas violetas que se deslizaron por sus mejillas blancas y hasta los encajes blancos de la almohada blanca. Molkas se bajó el zipper blanco de sus pantalones blancos y sacó su enorme verga, dorada, como la aguja de una jeringa. Penetró a la mujer y la inundó con esperma rojo como sangre. Palinuro cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, vio que entre las piernas de la mujer se desbordaba la sangre, sangre roja, como esperma púrpura que corrió por sus muslos blancos hasta las sábanas blancas y el piso blanco, y se filtró por las rendijas blancas y por los ojos blancos de las cerraduras, y roja, roja como era, púrpura y granate como esperma rojo, salpicó de rojo los domingos blancos, manchó de púrpura las voces blancas y los desfiles blancos y de granate y carmesí las mañanas, las camisas y las sorpresas blancas. Así, roja como era, roja y púrpura por las sábanas blancas y la escalera y las avenidas blancas corrió, roja, se escabulló, púrpura, se deslizó, granate para la alarma blanca y los gritos blancos y el asombro, el dolor, el pánico blancos. Así como era, roja y blanca y rosa y azul y nevada y lactescente y ópalo, salpicando las alas violetas de los cuervos blancos, la boca rubia de los vinos rojos, los olvidos verdes de las niñas grises, el perfume azul de las rosas negras. «Imen imperforate», dijo Molkas. «Ora pro nobis».